Esther Naranjo se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Rubén roncaba a su lado, ocupando 3/4 partes de la cama, y olía a la cerveza del día anterior. Se levantó con cuidado tratando de no despertar a su marido. Por las mañanas, Rubén sobrio era hosco y taciturno, pero aún así era mejor que borracho. Se lavó con agua fría del grifo, se preparó un café en la vieja cafetera turca y se sentó junto a la ventana. Fuera amanecía lentamente sobre su pequeña ciudad colombiana, donde todos se conocían, donde los chismes se propagaban más rápido que el viento, y donde Esther se había convertido desde hacía tiempo en objeto de lástima y cotilleos. 34 años, 12 años casada. Su trabajo como profesora de literatura en la escuela local le reportaba pocos ingresos, pero a Esther le encantaba su profesión. Le gustaba más que su vida con Rubén, que en su día le había parecido un chico alegre y fiable de la fábrica de cemento. Entonces solo bebía en días festivos, pero ahora cada noche era festiva. Ella aguantaba. Aguantaba porque no sabía a dónde ir, porque el divorcio era algo raro y vergonzoso en su pueblo, porque su suegra Lourdes siempre encontraba la manera de recordarle que Rubén era un buen hijo y que todos los problemas se debían a que su mujer no sabía crear un ambiente acogedor en casa. Esther se terminó el café frío, se vistió con su habitual vestido gris y salió de casa. Rubén no se despertó. La escuela estaba a 20 minutos a pie, y Esther siempre iba andando para ahorrar el autobús. Ahorraba dinero. Durante muchos años había ahorrado cada centavo, escondiéndoselo a su marido. Tenía un escondite en el ático, en una vieja caja de zapatos, donde guardaba los billetes. Su esperanza, su colchón de seguridad, su único secreto. En la escuela la recibió el habitual bullicio y alboroto. Los alumnos de secundaria siempre eran los más difíciles, demasiado mayores para obedecer y demasiado jóvenes para comprender que sus decisiones actuales determinarían el resto de sus vidas. Esther entró en el aula, saludó, y los alumnos se sentaron a regañadientes en sus sitios. La lección de hoy estaba dedicada a las biografías de famosos escritores latinoamericanos. Esther habló de Gabriel García Márquez, de su largo camino hacia la fama, de cómo la pobreza y las privaciones habían endurecido su carácter. Señora Naranjo, levantó la mano Daniel, un chico delgado con una mirada siempre burlona, sentado en la última mesa. ¿Es cierto que muchos grandes escritores eran alcohólicos? Esther sintió un nudo en el estómago, pero asintió con calma. Sí, Daniel. Algunos realmente abusaban del alcohol. Hemingway, por ejemplo, o nuestro poeta colombiano, León de Grave. Pero su talento no dependía del alcohol. Más bien al contrario. El alcohol destruyó sus vidas. Entonces se puede ser genio y alcohólico al mismo tiempo, dijo Daniel y se rió, mirando a sus compañeros. Como el marido de la señora Naranjo, ¿no? Se hizo el silencio en la clase. Varias chicas miraron avergonzadas a sus pupitres. Uno de los chicos resopló en voz baja. Esther sintió cómo se le subían los colores a la cara, cómo se le cerraba la garganta, cómo le entraban ganas de desaparecer. Estaba de pie delante de la pizarra, delante de esos adolescentes que sabían más de su vida de lo que ella hubiera deseado. Lo sabían porque Rubén armaba escándalos en la calle, porque los vecinos lo veían borracho, porque en su pueblo era imposible ocultar nada. Daniel, dijo en voz baja pero con firmeza, sal del aula, ahora mismo. El chico se encogió de hombros, cogió la mochila y salió sin prisa. La puerta se cerró tras él, y Esther continuó con la clase como si nada hubiera pasado, pero por dentro ardía de vergüenza e impotencia. Hablaba de literatura, de metáforas y símbolos, pero solo pensaba en una cosa. ¿Cuánto tiempo más podría seguir viviendo así? Cuando sonó el timbre, Esther recogió sus papeles y salió rápidamente de la escuela. No quería hablar con nadie, no quería ver la compasión en los ojos de sus colegas. Caminaba por calles conocidas, pasando por casas bajas con la pintura descascarillada, por tiendas y cafeterías donde los hombres ya estaban sentados a esa hora del día con botellas de cerveza. El sol quemaba sin piedad y Esther sentía cómo el vestido se le pegaba a la espalda. Cuando ya estaba a 2 manzanas de su casa, Ramira Solís, su vecina, salió de detrás de la esquina. Era una mujer de unos 50 años, con ojos penetrantes y la costumbre de entrometerse en los asuntos ajenos. Esther quería pasar de largo,
pero Ramira le cerró el paso. «Esther, espera», dijo mirando a ambos lados. «Tengo que decirte algo». «Tengo prisa, Ramira». «Es importante», dijo la vecina bajando la voz. «Hoy por la tarde he visto a tu Rubén. Ha salido de casa con ropa de trabajo, como si fuera a la fábrica. Pero en lugar de ir a la fábrica, se ha dirigido a la parada de autobús. He visto cómo se subía al autobús a Santa Rosa, a la ciudad vecina, ¿entiendes?» Esther miró en silencio a su vecina. Santa Rosa estaba a 40 minutos en coche de allí. ¿Por qué iba Rubén a ir allí? La fábrica estaba aquí, en su ciudad. «Quizás tenga algo que hacer», murmuró Esther, aunque no se creía sus propias palabras. ¿Qué puede hacer un obrero de la fábrica en la ciudad vecina en horario laboral? Ramira negó con la cabeza. «Solo quería decírtelo, por si acaso». Esther asintió y siguió caminando. Las palabras de su vecina le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué podía estar haciendo Rubén en Santa Rosa? ¿Quizás buscando otro trabajo? ¿O bebiendo con alguien? Pero ¿por qué ir tan lejos cuando se podía emborracharse allí mismo? Aceleró el paso, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. En casa, encontró a Rubén en la cocina. Estaba sentado a la mesa, mirando fijamente por la ventana. Sobrio. Era extraño, porque normalmente a esa hora de la tarde ya había bebido. Pero ahora estaba sobrio, y eso lo hacía aún más sombrío. Tenía el rostro impasible, las cejas fruncidas y la mandíbula apretada. Esther entró con cuidado y dejó el bolso sobre una silla. «Ya estás en casa», dijo en voz baja. «Como ves», murmuró Rubén sin mirarla. Esther se quitó los zapatos y se acercó a la cocina. Quizás fuera mejor no decir nada. Quizás no debería preguntar por el autobús. Pero las palabras de Ramira le quemaban por dentro. No podía dejarlo así sin más. «Rubén», comenzó con cautela, mientras se servía un vaso de agua. «Ramira dijo que te vio por la tarde. Te subiste al autobús a Santa Rosa». Silencio. Un silencio largo y pesado. Esther se dio la vuelta y vio que su marido giraba lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «¿Qué?», siseó levantándose de un salto de la silla. «¿Qué ha dicho?» «Solo... te ha visto». Esther retrocedió. «Solo le pregunté si tenías algo que hacer». «¿Algo que hacer?». Rubén cogió una botella vacía de la mesa y la tiró al suelo. El cristal se hizo añicos. «¿Esa vieja bruja me está espiando? ¿Se pasa todo el día mirando por la ventana?» «Rubén, cálmate, por favor». Pero él ya no la escuchaba. Tenía los ojos inyectados en sangre y le temblaban las manos de rabia. Se levantó de un salto y salió corriendo de la casa, dando un fuerte portazo. Esther se quedó paralizada en la cocina, escuchando cómo se alejaban sus pasos. Entonces oyó un grito. «Ramira, sal, vieja bruja. Te voy a enseñar a hablar». Esther corrió hacia la ventana. Rubén estaba junto a la casa de Ramira, blandiendo un grueso palo que había recogido del suelo. La vecina se asomó a la ventana y en ese mismo instante, Rubén golpeó el cristal con toda su fuerza con el palo. Se oyó un estruendo y el cristal se hizo añicos. Ramira gritó. «Ya verás cómo te metes en la vida de los demás», gritó Rubén, sin dejar de golpear el marco con el palo. «Ya lo verás». Esther salió corriendo de casa, pero sus piernas no le respondían. Vio cómo Ramira salía a la calle, tratando de detenerlo con gritos, y cómo Rubén se daba la vuelta y la golpeaba en la espalda con el palo. La vecina dio un grito ahogado y cayó de rodillas. Varios transeúntes se detuvieron, pero nadie se atrevió a intervenir. Rubén era un hombre corpulento, y en ese estado era mejor no acercársele. «¡Rubén, detente!», gritó Esther, acercándose corriendo. Pero entonces apareció otra figura. Lourdes Naranjo, la suegra de Esther, caminaba a paso rápido, con una bolsa de la compra en las manos. Vivía a solo 3 manzanas de allí, y solía aparecer sin avisar. Al ver a su hijo con un palo sobre su vecina, tendida en el suelo, Lourdes dejó caer la bolsa y agarró a Rubén por el brazo. «¡Rubén! ¿Qué estás haciendo? Suelta ese palo. Ahora mismo». Rubén se dio la vuelta, vio a su madre y de repente se derrumbó. El palo se le cayó de las manos. Respiraba con dificultad, mirando a su madre, luego a Ramira, luego a Esther. De repente se dio la vuelta y se marchó con pasos rápidos y nerviosos, sin mirar atrás. Esther corrió hacia Ramira y la ayudó a levantarse.
La vecina sollozaba, agarrándose la espalda. «Voy a llamar al médico, Ramira», murmuró Esther, sintiendo que le temblaban las manos. «No hace falta el médico», dijo Ramira con voz ronca, apartándose. Solo mantén a tu marido lejos de mí». Se adentró cojeando en la casa, mientras Esther se quedaba parada en la calle. Lourdes se acercó a ella, recogió su bolso del suelo y miró a su nuera con frío desprecio. «Todo esto es culpa tuya», dijo en voz baja, pero con dureza. «Tú lo has llevado a esta situación. Una buena esposa sabe cómo hacer que su marido esté tranquilo y feliz. ¿Y tú qué haces? ¿Lo sospechas? ¿Lo interrogas? ¿Lo avergüenzas delante de los vecinos?» «Yo no he hecho nada», comenzó Esther, pero su voz temblaba tanto que las palabras se le atascaban en la garganta. «No hace falta que digas nada», la interrumpió Lourdes. «Conozco a mi hijo. Es un buen chico. Trabaja, se esfuerza, y tú siempre estás descontenta. ¿Crees que es fácil para él estar contigo? ¿Sabes lo que es ser hombre en este mundo?» Esther guardó silencio. Discutir con Lourdes era inútil. Siempre encontraba la manera de culpar a su nuera de todos los pecados de su hijo. La suegra la miró una vez más con desprecio. Se dio la vuelta y se marchó. Esther se quedó sola en medio de la calle polvorienta, donde ya se había reunido un pequeño grupo de curiosos que cuchicheaban y la señalaban con el dedo. Volvió a casa. Rubén no estaba por ninguna parte. Esther recogió los trozos de la botella, fregó el suelo, se sentó en la cocina y se quedó mirando fijamente a la pared. El reloj hacía tic-tac. Estaba oscureciendo. Rubén no volvía. Se acostó sola, sin desvestirse, y permaneció mucho tiempo tumbada con los ojos abiertos, escuchando el silencio. Al día siguiente, Rubén tampoco estaba, y al tercer día tampoco. Esther iba al trabajo, volvía a la casa vacía y esperaba. Esperaba sin saber qué. Lourdes ya no venía. Ramira evitaba su mirada, y Rubén parecía haberse desvanecido en el aire. Al cuarto día de la desaparición de Rubén, Esther se despertó con la cabeza pesada y la sensación de no haber dormido en absoluto. Pasó 3 noches en un estado de semisueño, sobresaltándose con cada ruido, esperando que se abriera la puerta y entrara su marido, borracho o sobrio, enfadado o arrepentido. Pero la puerta permaneció cerrada, la casa vacía, y cada día la inquietud aumentaba, mezclándose con un extraño alivio. Por primera vez en muchos años, podía respirar libremente en su propia casa, sin escuchar, sin calcular cuántas botellas se había bebido su marido y de qué humor estaría hoy. Se levantó, se lavó, se puso el mismo vestido gris. Solo tenía 3 conjuntos decentes para ir a trabajar y los llevaba por turnos. Preparó café, se lo bebió de pie junto a la ventana, mirando la calle desierta. Era temprano por la mañana. La ciudad acababa de despertar. Ramira, su vecina, ya no la saludaba. Ayer se encontraron en la tienda y Ramira se dio la vuelta ostentosamente, sujetándose la espalda, que al parecer todavía le dolía por el golpe con el palo. Esther quería acercarse y disculparse, pero ¿qué podía decir? «Lo siento, mi marido casi te mata. Perdón por no poder controlarlo». Caminaba lentamente hacia la escuela, retrasando el momento. No quería encontrarse con sus colegas, ver sus miradas curiosas o compasivas. Seguramente la historia de Ramira ya se había difundido por todo el pueblo. Aquí las noticias se propagaban instantáneamente, especialmente las escandalosas. Esther se imaginaba los cuchicheos en el mercado, las conversaciones a sus espaldas. Pobre Esther, aguantando a ese borracho. ¿Cuándo lo va a dejar? Pero no tenía a dónde ir. La casa estaba a nombre de Rubén, o más bien de su madre, Lourdes, que la había comprado en su día para su hijo. Esther no tenía ningún derecho sobre esa vivienda. La casa paterna de Osvaldo estaba lejos, en otro barrio, y Esther no podía imaginarse yendo allí a los 59 años y diciéndole: «Llévame de vuelta, no he podido con la vida de casada». Su padre era un hombre severo, nunca aprobó a Rubén, pero cuando Esther se casó, solo dijo una cosa: «Tú has tomado una decisión, ahora vive con él». Y ella vivió. Vivió 12 años. La escuela la recibió con su habitual murmullo de voces. Los alumnos de los cursos inferiores corrían por los pasillos. Los de los cursos superiores se reunían en grupitos y discutían sus asuntos.
Esther pasó por la sala de profesores, saludó a sus compañeros con un gesto y se dirigió rápidamente a su clase. Hoy tenía 3 clases seguidas, 2 en los cursos intermedios y una en el superior. Esperaba que el día transcurriera con tranquilidad, que pudiera olvidarse al menos por unas horas de Rubén y de lo que estaba pasando en su vida. Las 2 primeras clases transcurrieron con normalidad. Los niños eran ruidosos, pero obedientes. Esther habló sobre la poesía colombiana, leyó en voz alta poemas de José Asunción Silva, y por un momento, incluso se dejó llevar por la emoción. La literatura siempre había sido su salvación, su refugio. En los libros había otra vida, donde las heroínas eran fuertes e independientes, donde siempre había una salida incluso de las situaciones más desesperadas. La tercera clase comenzó después del almuerzo. Esther entró en la clase de los alumnos de último curso, la misma clase en la que estudiaba Daniel, que unos días antes se había burlado de su marido. El chico estaba sentado en su sitio, en la última mesa, y evitaba cuidadosamente su mirada. Esther comenzó la clase explicando las diferencias entre el romanticismo y el realismo, dando ejemplos y haciendo preguntas. Pero sus pensamientos volvían constantemente a Rubén. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Por qué Ramira lo había visto en el autobús a Santa Rosa? Quizás tenía otra mujer allí. Esa idea le vino de repente y se le clavó como una espina. Otra mujer. ¿Por qué no? Quizás se había cansado de ella, de su vida gris, de sus constantes reproches, aunque fueran silenciosos. Quizás había encontrado a alguien que no lo miraba con decepción. Señora Naranjo, ¿me oye? Se oyó la voz de una de las alumnas. Esther se sobresaltó, saliendo de sus pensamientos. Sí, lo siento, Carolina. Repite la pregunta. La niña repitió algo sobre metáforas y Esther respondió mecánicamente, pero las palabras salían de su boca solas, sin que su mente participara. Miró a la pizarra, a los alumnos, pero solo veía el rostro de Rubén, el rostro malvado que tenía aquella noche cuando golpeó a Ramir, el rostro cansado y perdido que tenía por las mañanas después de una borrachera. De repente, se oyó un grito en el patio de la escuela, un grito fuerte, desgarrador, ebrio. Esther se quedó paralizada. Reconoció esa voz al instante. Los alumnos también se quedaron paralizados, mirándose entre sí. Alguien se levantó y se acercó a la ventana. Esther corrió hacia allí, apartando a los alumnos, y miró hacia afuera. En el patio, justo delante de la entrada de la escuela, estaba Rubén. Se balanceaba de un lado a otro, agarrándose a la valla, con la ropa sucia y arrugada, la cara roja y los ojos inflamados. Borracho como una cuba. Gritaba algo ininteligible, agitando los brazos. Luego se detuvo, levantó la cabeza hacia las ventanas de la escuela y gritó aún más fuerte. «Estoy cansado, cansado de todo esto, del trabajo, de la vida, de todos vosotros». Esther sintió que todo se rompía dentro de ella. No, aquí no, en la escuela no, delante de los alumnos no. Pero Rubén seguía gritando, y ahora su voz se oía claramente incluso a través de las ventanas cerradas. «Esther, ¿me oyes? ¿Te crees la mejor de todos? ¿Crees que no sé lo que piensas de mí?» La clase se quedó en silencio. Todos miraban a Esther. Ella estaba de pie junto a la ventana, agarrada al alféizar, y no podía articular palabra. Le ardía la cara de vergüenza y le temblaban las manos. Algunos alumnos se rieron. Daniel, en la última fila, sonreía burlonamente. «Te maldigo», gritó Rubén, y su voz se convirtió en un chillido. «Maldigo esta vida. Maldigo todo». Se agachó, recogió del suelo un ladrillo, que, al parecer, había quedado tirado junto a la valla después de alguna reforma, y con un movimiento brusco lo lanzó contra la ventana. Esther ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El ladrillo golpeó el cristal con estrépito, dejando una red de grietas, pero sin romperlo por completo. Los alumnos gritaron, algunos se alejaron de la ventana. Esther finalmente reaccionó, abrió la ventana de par en par y gritó, «¡Rubén, vete! ¡Vete de aquí inmediatamente!». Pero él no la escuchó. Levantó otro ladrillo y esta vez lo lanzó con tanta fuerza que el cristal se hizo añicos. Los fragmentos cayeron sobre el aula y una de las niñas gritó, cubriéndose la cabeza con las manos.
Esther se volvió hacia la clase. «Alejaos todos de las ventanas. Rápido. A la pared». Los alumnos se agitaron. Algunos salieron corriendo del aula. Otros se refugiaron en un rincón alejado. Esther volvió a asomarse a la ventana y vio a Rubén tambaleándose a lo largo del edificio de la escuela, recogiendo nuevos ladrillos. Los lanzaba uno tras otro, rompiendo las ventanas, primero en su clase y luego en la de al lado. El estruendo del cristal, los gritos de los niños, las voces de los profesores, todo se mezclaba en una cacofonía de pesadilla. «¡Rubén, para!», gritaba Esther, pero su voz se perdía entre el ruido general. Alguno de los profesores ya había llamado a la policía. El director de la escuela, un hombre corpulento con bigote canoso, salió corriendo al patio para intentar detener a Rubén, pero éste le lanzó un ladrillo y el director retrocedió, gritando algo por el teléfono. Rubén siguió rompiendo ventanas, gritando y maldiciendo a todo el mundo. Esther estaba de pie en el aula, entre los fragmentos de cristal, mirando a su marido, que estaba destruyendo lo último que le quedaba: su trabajo, su dignidad, su oportunidad de tener una vida normal. 10 minutos después llegó la policía. 2 coches, 4 agentes. Salieron corriendo de los coches y rodearon a Rubén, que para entonces ya se había quedado sin aliento, y se balanceaba con el ladrillo en la mano. Al ver los uniformes, tiró el ladrillo, se dio la vuelta y echó a correr. Corrió torpemente, como borracho, pero los policías no lo persiguieron. Uno de ellos le gritó algo, pero Rubén ya había desaparecido tras la esquina del edificio. Saltó una valla baja y se esfumó. Esther bajó lentamente al patio. El director se acercó a ella con el rostro enrojecido por la indignación. «Señora Naranjo, ¿qué ha sido eso?», preguntó conteniéndose a duras penas. «Yo no lo sé», murmuró Esther. «Es mi marido. Ha estado bebiendo. No está en sí». «¿Fuera de sí?», repitió el director alzando la voz. «Ha roto 5 ventanas. Ha asustado a los niños. Esto es inaceptable». «Lo entiendo, señor Vargas. Yo». «¿Lo entiende?». El director negó con la cabeza. «Señora Naranjo, lo siento mucho, pero después de un incidente como este, ya no puede seguir trabajando en nuestra escuela. Es una cuestión de seguridad para los niños. Su marido podría volver a aparecer y no puedo permitirlo». Esther lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. «¿Me está despidiendo?». «No tengo otra opción», dijo el director, evitando su mirada. «Recoja sus cosas. Tramitaré los documentos hoy mismo. Se le pagará por los días trabajados». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Esther de pie en medio del patio, rodeada de alumnos y profesores curiosos. Algunos la miraban con compasión, otros con reproche. Daniel estaba junto a la ventana rota y sonreía abiertamente. Esther volvió lentamente al aula, recogió sus papeles y libros de texto y los guardó en su bolso. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron varias veces. Luego salió de la escuela sin despedirse de nadie y se puso a caminar por la calle, sin saber siquiera a dónde iba. Caminó y caminó hasta que llegó a la farmacia donde trabajaba Dalila, su mejor amiga. La farmacia era pequeña, con un letrero descascarillado, pero Dalila llevaba 15 años trabajando allí y se sabía de memoria todos los medicamentos. Esther empujó la puerta y entró. Detrás del mostrador estaba Dalila, una mujer bajita, con el pelo corto y oscuro y una mirada penetrante. Al ver a Esther, se dio cuenta inmediatamente de que algo no iba bien. «¿Qué pasa?», preguntó, saliendo de detrás del mostrador. ¿Puedo sentarme aquí un momento?», murmuró Esther, y su voz tembló. Dalila asintió, la llevó al almacén y la sentó en una silla vieja. En ese momento no había clientes en la farmacia, por lo que Dalila podía dedicarle tiempo. Esther se sentó, con la mirada fija en el suelo, y de repente sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No lloraba ni sollozaba, simplemente las lágrimas fluían por sí solas, en silencio y sin parar. «Cuéntame», dijo Dalila, sentándose a su lado. Y Esther le contó todo. Cómo Rubén había desaparecido durante 3 días. Cómo hoy había aparecido borracho en la escuela. Había roto las ventanas y la habían despedido. Hablaba en voz baja, monótonamente, y con cada palabra sentía cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente. Dalila escuchaba en silencio.
Luego suspiró profundamente. Esther, escúchame, dijo mirando a su amiga a los ojos. Tienes que alejarte de él, ahora mismo, antes de que te mate. No puedo simplemente... Sí que puedes, la interrumpió Dalila con dureza. Puedes. Debes hacerlo. Ese borracho está destruyendo tu vida. Ya ha destruido tu trabajo, tu reputación. ¿Qué será lo siguiente? ¿Te pegará como a Ramiro? ¿O algo peor? Nunca me ha pegado, murmuró Esther. Hasta ahora no, pero Dalila la tomó de la mano. Pero ves cómo está perdiendo el control. Hoy ha tirado ladrillos a las ventanas del colegio. ¿Qué pasará mañana? Esther, te conozco de toda la vida. Eres una mujer fuerte. Puedes empezar de nuevo. Aléjate de él. Pide el divorcio. Ve a casa de tu padre. Quédate con él hasta que encuentres otro trabajo. Mi padre, Esther negó con la cabeza. Dirá que es culpa mía, que debería haber elegido mejor a mi marido. ¿Y qué? Que lo diga. Lo importante es que estés viva y a salvo. Esther se quedó en silencio. En lo más profundo de su corazón, sabía que Dalila tenía razón. Sabía que aquello no podía seguir así. Pero le daba miedo dar un paso hacia lo desconocido. Le daba miedo reconocer que 12 años de matrimonio habían sido en vano. Le daba miedo quedarse completamente sola. Se quedaron sentadas en el almacén de la farmacia durante mucho tiempo, y Dalila le hablaba, la convencía, le ponía ejemplos de mujeres que habían conseguido escapar de maridos tiránicos y empezar una nueva vida. Esther escuchaba y asentía, pero su mente estaba en blanco. Luego le dio las gracias a su amiga, la abrazó y salió de la farmacia. El sol se inclinaba hacia el ocaso y Esther se dirigió lentamente a casa. La casa estaba tranquila y vacía. Rubén no estaba. Esther se quitó los zapatos, fue al dormitorio y se acostó en la cama sin desvestirse. Se quedó tumbada mirando al techo hasta que oscureció por completo. Luego se quedó dormida, pero fue un sueño inquieto, lleno de fragmentos de pesadillas. Por la mañana se despertó con el sonido de la puerta al abrirse. Saltó de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Rubén entró en la casa. Estaba sobrio, pero tenía un aspecto horrible. La cara gris, los ojos rojos, la ropa arrugada y sucia. Se detuvo en la puerta del dormitorio y miró a Esther. Ella estaba de pie junto a la cama, tensa, lista para huir si fuera necesario. Esther, dijo con voz ronca, yo no recuerdo lo que pasó ayer. Me han dicho, me han dicho que estuve en tu colegio, que rompí las ventanas. ¿Es cierto? Ella asintió en silencio. Dios mío, se pasó la mano por la cara. No recuerdo nada. Me desperté en un callejón con un dolor de cabeza insoportable. Esther, perdóname. Perdóname, por favor. No quería hacerlo. No sé qué me pasó. Esther permaneció en silencio. Miró a su marido y no sintió nada. Ni ira, ni lástima, ni amor. Vacío. No volveré a hacerlo, continuó Rubén, dando un paso hacia ella. Te lo juro, dejaré de beber. Encontraré otro trabajo, más tranquilo. Empezaremos de nuevo. Dame otra oportunidad. Ella había oído esas palabras cientos de veces. Después de cada borrachera, después de cada pelea, Rubén juraba que no volvería a hacerlo, que cambiaría, que todo se arreglaría. Y ella creía. Creía porque quería creer, porque cualquier esperanza es mejor que la desesperación total. Pero ahora algo había cambiado. Ahora ella estaba allí de pie, mirándolo, y ya no tenía esa esperanza. Me han despedido, dijo en voz baja. De la escuela. Por tu culpa. Rubén se quedó paralizado. ¿Qué? El director dijo que después del incidente de ayer, ya no puedo seguir trabajando allí. Tiene miedo de que vuelvas. Pero yo no voy a volver, murmuró Rubén. Te lo juro, tus juramentos no valen nada. Esther se dio la vuelta y salió del dormitorio. Rubén la siguió, tratando de justificarse, de explicarse, pero ella no le escuchaba. Fue a la cocina, puso la tetera y sacó una taza. Lo hacía todo mecánicamente, sin mirar a su marido. Rubén se quedó en la puerta, desconcertado y lastimoso, murmurando algo sobre que todo se arreglaría, que él cambiaría. Esther se sirvió un vaso de agua, lo bebió y dejó la taza en el fregadero. Luego se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Vete, Rubén. ¿Qué? Él no entendió. Vete de casa.
Necesito estar sola. Pero esta es mi casa, dijo él desconcertado. Sí, asintió Esther. La tuya, como todo lo demás. Pero ahora necesito que te vayas. Al menos por hoy. Rubén quiso protestar, pero vio su rostro, frío y distante, y comprendió que era inútil discutir. Asintió, se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró tras él y Esther se quedó sola. Se sentó en una silla y se quedó mirando por la ventana. El sol se elevaba sobre la ciudad. Comenzaba un nuevo día. Pero Esther no sabía qué hacer a continuación. Había perdido su trabajo, había perdido el respeto, se había perdido a sí misma. Y en lo más profundo de su alma, sabía que eso no era el final. Después de que Rubén se marchara, Esther pasó todo el día en la casa vacía. No sabía qué hacer. Antes, sus días estaban programados al minuto. Levantarse, ir al colegio, hacer los deberes, preparar las clases, revisar los cuadernos, volver a casa, cocinar, dormir. Ahora el tiempo se había convertido en un vacío infinito. Iba de una habitación a otra, intentaba leer, pero las letras se le nublaban ante los ojos. Encendió la radio, pero las voces de los locutores le molestaban. En un momento dado se sentó junto a la ventana y se quedó mirando la calle, los escasos transeúntes, los perros que vagaban en busca de comida. Rubén no regresó ni por la tarde ni por la noche. A Esther no le sorprendió. Probablemente había pasado la noche en casa de su madre. Lourdes siempre recibía a su hijo con los brazos abiertos. Lo protegía de todos los problemas que él mismo se creaba. Esther yacía en la cama y pensaba en lo que vendría después. El dinero se acabaría pronto. El último sueldo de la escuela era pequeño, y si ahorraba, le duraría como mucho un mes. Tenía que buscar trabajo, pero ¿dónde? En la ciudad solo había una escuela, y después del escándalo, nadie querría contratarla. Quizás en una tienda o en el mercado, pero allí pagaban una miseria, apenas suficiente para comer. Recordó su alijo en el ático. $5,000, una suma enorme para ella, el resultado de muchos años de ahorro. Cada mes ahorraba poco a poco, 20, $30, a veces más, si conseguía ahorrar en comida o en cualquier otra cosa. Rubén no sabía nada de ese dinero. Ella lo ocultaba de él, sabiendo que si lo encontraba, se lo gastaría inmediatamente en bebida. Ese dinero era su seguro, su plan secreto de fuga, si la situación se volvía insoportable. Quizás ahora era el momento de usarlo. A la mañana siguiente, mientras Esther estaba junto a la ventana con una taza de café, Ramira se acercó a la casa. La vecina se detuvo a cierta distancia, mirando a su alrededor, como si temiera que Rubén saliera de la casa con un palo. Esther abrió la puerta y salió al porche. «Ramira», la llamó en voz baja. La vecina se acercó, pero no demasiado. Tenía el rostro alerta. «Esther, quería decirte», comenzó, aún con la espalda encorvada. «Volví a ver a tu Rubén». Esther apretó la taza entre las manos. «¿Cuándo?» «Ayer por la mañana. Volví a ir a la parada del autobús. Volvió a coger el autobús a Santa Rosa. Lo vi con mis propios ojos». Ramira se calló un momento y luego añadió en voz más baja. «Escucha, entiendo que las cosas entre nosotras sean complicadas después de lo que pasó, pero no puedo callarme. Aquí hay algo que no cuadra. Los maridos normales no se van todos los días a otra ciudad, dejando el trabajo». «Gracias por decírmelo», murmuró Esther. Ramira asintió y se marchó apresuradamente, sin dejar de mirar a su alrededor con recelo. Esther volvió a la casa y cerró la puerta tras de sí. Santa Rosa. Otra vez Santa Rosa. ¿Qué hace allí? Ya no se podía achacar a una casualidad o a algún asunto. Rubén iba allí con regularidad, y eso no podía ser una coincidencia. Esther tomó una decisión al instante, sin pensarlo dos veces. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que ver con sus propios ojos a dónde iba y qué hacía. Quizás entonces entendería qué estaba pasando con su matrimonio, con su vida. Se vistió rápidamente, cogió un bolso con un poco de dinero y salió de casa. Eran alrededor de las 9 de la mañana, la hora a la que Rubén solía irse a trabajar, si es que iba. Esther se dirigió a la parada de autobús. Se escondió detrás de la esquina del edificio vecino, desde donde se veía bien la parada, pero ella no era visible. Esperó. A los 15 minutos apareció Rubén.
Caminaba lentamente. Se acercó a la parada, se sentó en el banco y encendió un cigarrillo. Esther estaba detrás de la esquina, tratando de respirar en silencio, temiendo que él la viera. Pronto llegó el autobús, viejo, sucio, con la inscripción Santa Rosa en el parabrisas. Rubén apagó el cigarrillo, se levantó y subió al autobús. Esther esperó a que el autobús se pusiera en marcha y salió rápidamente de su escondite. Necesitaba un taxi. Miró a su alrededor. En la esquina de la calle solían estar los taxistas privados, que llevaban a la gente por un módico precio. Vio un viejo sedán y le hizo señas con la mano. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, le hizo un gesto con la cabeza. «Necesito ir a Santa Rosa», dijo Esther, sentándose en el asiento trasero. «Rápido, por favor. Siga ese autobús». El conductor la miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Arrancó el coche y siguió al autobús, manteniendo una pequeña distancia. El trayecto hasta Santa Rosa duró unos 40 minutos. Esther se sentó, mirando fijamente las ventanas del autobús que tenía delante, tratando de distinguir la silueta de Rubén. Sus pensamientos se entremezclaban y su corazón latía con fuerza. ¿Qué vería? ¿A qué temía? Quizás realmente estaba buscando trabajo allí, o se reunía con amigos. Pero entonces, ¿por qué ocultarlo? Santa Rosa era un poco más grande que su pueblo, pero también provinciana y polvorienta. El autobús se detuvo en la plaza central y Esther vio a Rubén bajar. Le pidió al conductor que detuviera el coche un poco más lejos. Pagó y salió. Rubén estaba de pie en la parada, mirando a su alrededor, y luego se dirigió por una de las calles. Esther lo siguió, tratando de mantener la distancia, escondiéndose detrás de los transeúntes y los escaparates de las tiendas. Rubén caminaba con seguridad, sabiendo claramente a dónde iba. Giró por una calle estrecha, luego por otra. Esther lo seguía, sintiendo cómo le sudaban las manos por los nervios. Finalmente, Rubén se detuvo junto a una pequeña cafetería. Se sentó a una mesa en la terraza y pidió algo al camarero. Esther se detuvo al otro lado de la calle, detrás de un kiosco de periódicos, observándolo. Él se sentó, fumó, miró a su alrededor, como si estuviera esperando a alguien. A los 10 minutos, una mujer se acercó a la cafetería. Esther se fijó en ella de inmediato. Era baja, con un rostro sencillo y cabello lacio recogido en una cola de caballo. Vestía un vestido barato y colorido y sandalias gastadas. Nada llamativo, una trabajadora normal, como las que abundaban en sus pueblos. La mujer se acercó a la mesa de Rubén y él se levantó y la abrazó. No de forma amistosa, sino de otra manera, con ternura, con intimidad. Esther sintió cómo se le encogía el corazón. Se sentaron a la mesa y Rubén tomó a la mujer de la mano. Esther se quedó de pie detrás del kiosco, incapaz de moverse. Así que eso era. La amante. Rubén tenía otra mujer. Ella los miraba, cómo hablaban, cómo se sonreían, y no podía creer lo que estaba pasando. 12 años de matrimonio, 12 años de paciencia, y así es como terminaba todo. Él había encontrado a otra, una mujer poco agraciada, sencilla, pero que, al parecer, le daba lo que Esther no le daba. ¿Qué era exactamente? ¿Comprensión? ¿Aceptación? ¿O simplemente no le reprochaba su alcoholismo? Esther quería irse, pero sus piernas no le respondían. Se quedó allí de pie, mirando, como hipnotizada. Rubén y la mujer terminaron su café, pagaron y se levantaron. Siguieron caminando por la calle, cogidos de la mano. Esther los siguió, ya sin tanta cautela, pues ellos no tenían tiempo para mirar atrás. Se detuvieron frente a un gran edificio con un letrero que decía «Restaurante El Parador». El edificio era imponente, claramente lujoso, con columnas de mármol en la entrada, grandes ventanas y hermosas cortinas. Esther sabía que esos restaurantes no eran para los simples trabajadores de la fábrica. Allí celebraban bodas los ricos y organizaban banquetes los empresarios. Rubén y la mujer estaban delante del restaurante, mirándolo y discutiendo algo. Esther se acercó, escondiéndose detrás de un coche aparcado. Ahora podía oír su conversación. «Es un lugar precioso, ¿verdad?», dijo la mujer, con una voz suave y un poco ronca. «¿Estás seguro de que podemos permitírnoslo, Rubén?» «Por supuesto, Jocelyn», respondió Rubén, con una ternura en la voz que Esther no había oído en muchos años.
Ya te he dicho que yo lo pagaré todo. No te preocupes. Será nuestra boda y tiene que ser perfecta. Boda. Esther oyó esa palabra y sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Boda. Él se iba a casar con esa mujer. Casarse, estando aún casado con ella, Esther. Pero es muy caro, continuó Jocelyn, claramente nerviosa. He visto los precios. El banquete cuesta aquí como mínimo $3,000. ¿Tienes tanto dinero? Sí, dijo Rubén con seguridad. Lo tengo. No me preguntes de dónde. Solo confía en mí. Todo irá bien. El sábado nos casaremos, celebraremos una fiesta y comenzaremos una nueva vida. Juntos. El sábado, repitió Jocelyn con voz soñadora. Estoy deseando que llegue ese día. No te imaginas lo cansada que estoy de la soledad. He trabajado tanto tiempo en esta fábrica. He vivido sola y pensaba que seguiría sola para siempre. Y entonces te conocí. Y yo te conocí a ti, dijo Rubén abrazándola. Me has dado esperanza, Jocelyn. Contigo me siento otra persona. No el fracasado que todos creen que soy. Esther escuchaba y no podía respirar. Un fracasado. Así es como se sentía. ¿Y ella era la culpable? Ella que había soportado su alcoholismo, sus crisis, su agresividad. Ella que había intentado salvar su matrimonio durante 12 años. Entremos, propuso Rubén. Quiero mostrarte el salón donde se celebrará el banquete. Ya lo he reservado para el sábado. Entraron en el restaurante y Esther se quedó en la calle. El sábado. La boda era el sábado. Faltaban 4 días. En solo 4 días, su marido se iba a casar con otra mujer. Y tenía dinero para un banquete caro. $3,000, dijo esa Jocelyn. ¿De dónde sacó Rubén, un trabajador de la fábrica siempre borracho, que apenas traía a casa su sueldo? ¿Tanto dinero? Esther se quedó allí de pie, tratando de entenderlo. Rubén no podía haber ahorrado tal cantidad. Incluso si hubiera ahorrado cada centavo, le habría llevado años, y él se lo gastaba todo en bebida. Entonces, había conseguido ese dinero en algún sitio. ¿Lo había robado? ¿A quién? ¿En la fábrica? Pero allí controlaban cada centavo. Era imposible robar. Y entonces se le ocurrió. El escondite. Su escondite en el ático. $5,000. Dios mío, ¿lo había encontrado? ¿Acaso lo había sabido todos estos años, mientras ella ahorraba a escondidas? ¿O lo había descubierto por casualidad recientemente? El corazón le latía tan fuerte que Esther se agarró al coche para no caerse. Tenía que ir a casa. Inmediatamente. Comprobarlo. Dio media vuelta y regresó rápidamente a la plaza central, donde estaban los taxis. Se subió al primer coche que encontró y le dio la dirección. El conductor, un chico joven con gorra de béisbol, asintió y arrancó. Durante todo el trayecto, Esther se quedó sentada, apretando los puños y rezando para que su suposición fuera errónea. Que lo hubiera robado en cualquier otro sitio, pero no a ella. No su dinero, sus ahorros de tantos años, su única esperanza. El camino de vuelta le pareció interminable. Por fin, el coche se detuvo cerca de su casa. Esther pagó, salió corriendo y se apresuró a entrar. Subió al ático por una vieja escalera que crujía. El ático estaba polvoriento y oscuro, lleno de trastos viejos que ella y Rubén no se atrevían a tirar. En un rincón alejado, detrás de una vieja maleta y cajas de ropa, estaba su caja de zapatos. Una caja normal, sin gracia, que a primera vista no interesaba a nadie. Esther cogió la caja con manos temblorosas y abrió la tapa. Estaba vacía. No había nada dentro, ni un solo billete. Solo polvo y un periódico viejo con el que había forrado el fondo. Esther se arrodilló en el suelo polvoriento del ático y se quedó mirando la caja vacía. Él lo había encontrado. Rubén había encontrado su escondite y se había llevado todo el dinero, hasta el último dólar. $5,000 que había ahorrado durante 12 años. Su seguro, su plan de fuga, su futuro, todo robado. Se sentó en el ático, con la caja vacía en las manos, y no pudo llorar. Se le habían acabado las lágrimas. Solo le quedaba la rabia y el vacío. Así que para eso había gastado su dinero. En la boda con su amante, en un banquete en un restaurante caro, en una nueva vida con esa Jocelyn, mientras que su esposa legítima se queda sin nada. Esther bajó lentamente del ático.
Pasó al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. El reloj marcaba las 3:30. El sábado era dentro de 4 días. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Ir a la policía? ¿Y qué decir? ¿Que su marido había robado el dinero, del que oficialmente nadie sabía nada porque ella lo ocultaba para no pagar impuestos? Podrían acusarla a ella misma. Además, no tenía pruebas. Rubén diría que no había ningún dinero. ¿Y quién no le creería? Esther se levantó y se acercó al teléfono. Marcó el número de Dalila. Su amiga respondió después del tercer tono. Dalila, soy yo, dijo Esther, y su voz sonaba extraña, plana, sin emociones. Tengo que contarte algo. ¿Qué ha pasado? La voz de Dalila denotaba inquietud. He seguido a Rubén. Ha ido a Santa Rosa. Tiene una amante allí. Van a casarse el sábado. Ha reservado un restaurante caro, por valor de $3,000. Dalila se quedó en silencio durante unos segundos. Dios mío, Esther, ¿pero de dónde has sacado ese dinero? Me lo ha robado. Esther apretó el auricular con tanta fuerza que se le pusieron los dedos blancos. Tenía unos ahorros, $5,000. Los había acumulado durante muchos años y los guardaba en el ático. Él los encontró y se los llevó todos, hasta el último billete. Ese cabrón, siseó Dalila. Esther, tienes que hacer algo. No puedes dejarlo así. No sé qué hacer. Esther cerró los ojos. No tengo ni idea. Escucha, ven a mi casa ahora mismo, dijo Dalila con determinación. Lo pensaremos juntas. Se nos ocurrirá algo. Pero no te quedes allí sola. Yo, vale, murmuró Esther. Iré. Colgó el teléfono, cogió el bolso y salió de casa. Caminaba despacio, mecánicamente, sin fijarse en los transeúntes ni en los coches. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Rubén le había robado su futuro para comprarse uno nuevo. Le había robado su esperanza para hacer realidad la suya. Y dentro de 4 días organizaría una fiesta con su dinero, se casaría con otra mujer y todos se divertirían sin saber a qué precio. Esther llegó a la farmacia. Dalila ya la estaba esperando en la entrada. Al parecer había pedido a alguien que la sustituyera. Abrazó a su amiga y solo entonces Esther sintió que le temblaban las manos. Vamos a sentarnos, dijo Dalila. La llevó al almacén, la sentó en una silla y le sirvió agua del dispensador. Cuéntame todo con detalle. Y Esther se lo contó. Le contó cómo había seguido a Rubén, cómo lo había visto con aquella mujer, cómo había oído su conversación sobre la boda. Contó lo de la caja vacía en el ático, lo del dinero robado. Hablaba en voz baja, monótona, y Dalila la escuchaba, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Entonces, el sábado, dijo Dalila cuando Esther terminó, y él va a gastar tu dinero en un banquete con su amante. Sí, Esther, no puedes dejarlo así. Dalia se inclinó hacia ella. Tienes que ir allí, arruinar esa boda, deshonrarlo públicamente, contarles a todos que te robó el dinero, que está casado, que todo es un engaño. No me creerán, Esther negó con la cabeza. Él dirá que miento, que soy una esposa vengativa. Y esa Jocelina parecía tan feliz. Seguramente él le miente diciéndole que está divorciado o que yo he muerto. Ella no sabe nada. Entonces cuéntale la verdad, insistió Dalila. Que sepa con quién se va a casar. Por un borracho, un alborotador, un ladrón. Incluso le harás un favor. Esther guardó silencio. Dalila tenía razón en algo, pero se sentía tan vacía, tan agotada, que incluso la idea de ir a Santa Rosa, enfrentarse a Rubén, le parecía imposible. Solo quería desaparecer, desvanecerse, dejar de existir en esa realidad de pesadilla. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Necesito tiempo. No tienes mucho tiempo, le recordó Dalila. Después del sábado será demasiado tarde. Esther asintió. Se despidió de su amiga y salió de la farmacia. El sol se inclinaba hacia el ocaso. El aire se enfriaba. Caminaba lentamente hacia casa, pensando en qué hacer a continuación. En casa la esperaba el vacío. Una casa vacía, una vida vacía, un futuro vacío. Rubén no había aparecido. Probablemente se había quedado en Santa Rosa o había vuelto con su madre. Esther no le llamó ni le buscó. No le importaba. Se acostó, pero no conseguía dormir. Estaba tumbada con los ojos abiertos,
mirando al techo oscuro. En su cabeza se agolpaban pensamientos, uno más aterrador que el otro. El sábado, la boda, el dinero robado, la amante, 12 años de matrimonio convertidos en nada. Y en algún lugar en lo más profundo de su alma, en el rincón más oscuro, nacía la ira. Una ira fría y pesada que lentamente llenaba el vacío interior. Esther pasó la noche después de la conversación con Dalila, casi sin dormir. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, y daba vueltas a los mismos pensamientos en su cabeza. Rubén le había robado su dinero, $5,000 que había ahorrado durante 12 años. Los había robado para pagar la boda con su amante, una boda que tendría lugar pasado mañana, el sábado. ¿Y él cree que puede hacerlo así sin más? ¿Creía que ella se quedaría en casa y se tragaría en silencio esa humillación? El jueves por la mañana, Esther se levantó con la cabeza pesada. Pasó todo el día en un estado semiconsciente. Caminaba por la casa, intentaba leer, intentaba distraerse, pero sus pensamientos volvían constantemente a lo mismo. Rubén no apareció. Ella incluso dejó de esperarlo. Desapareció de su vida tan repentinamente como irrumpió en ella. Dalila llamó 2 veces en un día, preguntó cómo estaba y se ofreció a ir a visitarla. Pero Esther se negó. Necesitaba estar sola, ordenar sus pensamientos, entender qué hacer a continuación. Dalila tenía razón en que no se podía dejar así sin más. Pero, ¿cómo actuar? ¿Acudir a la policía? ¿Contar lo del dinero robado, que oficialmente nadie conocía? Podrían acusarla a ella misma de ocultación de ingresos. Además, no tenía pruebas. Rubén diría que no había ningún dinero. ¿Y quién no le creería? El jueves por la noche, cuando ya estaba oscureciendo, Esther tomó una decisión repentina. Una decisión clara y precisa que surgió de lo más profundo de su ser. Iría a ver a su padre. Le contaría todo. Osvaldo era un hombre severo. Nunca había aprobado a Rubén, pero quería a su hija a su manera. Y no era de los que se quedaban sentados viendo cómo sufría su hija. Quizás se le ocurriera algo. Quizás pudiera ayudar. Esther se acostó con ese pensamiento y el viernes por la mañana se despertó con una firme intención. Hoy iría a ver a su padre. Mañana era la boda, ya casi no quedaba tiempo. Se lavó, se puso un vestido limpio, se peinó y cogió el bolso. Se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y ojeras, pero su mirada era más firme. Algo dentro de ella había cambiado en esos días. El miedo y la impotencia comenzaron a retroceder, dando paso a una fría ira. Salió de casa y se dirigió a la parada de autobús. El autobús que llevaba a las afueras de la ciudad, donde vivía su padre, pasaba cada hora. Esther se sentó junto a la ventana y miró las calles que pasaban. La ciudad parecía tan gris y lúgubre como siempre. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar la tormenta que se desataba en el alma de aquella mujer tranquila, vestida de gris. Su padre vivía en las afueras, en una pequeña casa de una sola planta, con la pintura descolorida en las paredes. La casa era vieja, pero sólida. Osvaldo siempre la había mantenido en buen estado. Esther bajó del autobús y caminó por la calle que le resultaba familiar. Su corazón latía cada vez más fuerte con cada paso que daba. No había visto a su padre desde hacía varios meses, desde que él había venido por Pascua y habían almorzado torpemente con Rubén, que entonces se mantenía sobrio, pero estaba sombrío y taciturno. Esther se acercó a la puerta y llamó. Pasó un minuto, se oyeron pasos y se abrió la puerta. En el umbral estaba Osvaldo García, un hombre alto y fibroso de 59 años, con el pelo canoso y el rostro surcado por profundas arrugas. Antiguo guardabosques, cazador, un hombre acostumbrado al trabajo duro y a las decisiones sencillas. Al ver a su hija, frunció el ceño. «¿Esther?» Sus ojos grises la examinaron atentamente. «¿Qué ha pasado?» Ella no respondió. Simplemente pasó junto a él y entró en la casa. Osvaldo cerró la puerta y la siguió. La casa estaba limpia, pero olía a tabaco y soledad, ese olor especial que hay en las casas de los hombres mayores que viven solos. Desde que la madre de Esther murió, hacía 8 años, su padre no había encontrado a nadie más. Decía que estaba bien así. «Siéntate», dijo Osvaldo señalando una silla junto a la mesa del comedor. «Cuéntame qué te ha traído aquí». Esther se sentó. Le temblaban las manos.
así que las apretó contra el pecho para que su padre no se diera cuenta. Luego levantó la vista hacia él y comenzó a hablar. Habló largo y tendido, sin omitir ningún detalle. Contó cómo Rubén había bebido durante todos esos años, cómo ella lo había soportado, cómo él había montado escándalos. Contó cómo había golpeado a su vecina Ramira con un palo, cómo había aparecido borracho en la escuela y había roto las ventanas, cómo lo habían despedido. Contó cómo lo había seguido, cómo lo había visto con su amante en Santa Rosa, cerca de un restaurante caro, cómo había oído su conversación sobre la boda, que estaba prevista para mañana, sábado. Osvaldo escuchaba en silencio, y su rostro se fue endureciendo poco a poco. Apretaba cada vez más la mandíbula, y sus ojos se oscurecían por la ira. «Y eso no es todo», dijo Esther, tragando saliva y sintiendo que se le quebrantaba la voz. Tenía un alijo, $5,000. Los había ahorrado durante 12 años, poco a poco, y los había escondido en el ático. Rubén no sabía nada de ese dinero, o al menos eso creía yo, pero él encontró el escondite. Robó hasta el último billete. «Robó», repitió Osvaldo en voz baja, y en esa voz tranquila había tanta furia que Esther se estremeció. «Sí, y lo comprendí cuando escuché su conversación. La mujer se llama Jocelyn, y le preguntaba de dónde sacaba el dinero para ir a un restaurante tan caro. Él dijo que tenía dinero, que lo pagaría todo él mismo. El banquete cuesta $3,000, papá. 3,000 de mis 5,000. Gastará mi dinero en casarse con su amante». Osvaldo se levantó de la silla tan bruscamente que ésta crujió. Se acercó a la ventana y se quedó mirando a la calle. Estaba de espaldas a su hija, y Esther vio cómo se tensaban sus hombros y se apretaban los puños. Permaneció en silencio durante un largo rato, y en la habitación se hizo un silencio sepulcral. «Siempre lo supe», dijo finalmente sin volverse. «Sabía que ese Rubén era un borracho inútil. Te lo dije cuando ibas a casarte con él. Te dije que no te involucraras, que no saldría nada bueno de eso. Pero no me hiciste caso. Pensabas que el amor lo arreglaría todo, que tú lo cambiarías». «Lo sé, papá», dijo Esther en voz baja. «Fui una tonta». «Una tonta», asintió Osvaldo y se volvió hacia ella. Su rostro estaba duro como una piedra. «Pero eso no significa que tengas que pagar toda tu vida por un error de juventud. Y desde luego no significa que ese cabrón pueda robar a mi hija impunemente y casarse con una puta a sus espaldas». Se acercó al aparador, sacó una botella de ron y 2 vasos. Sirvió para los dos y le dio uno a Esther. «Bebe». Ella bebió y el ron le quemó la garganta, pero por dentro se sintió un poco más cálida. Osvaldo se bebió su vaso de un trago, lo dejó sobre la mesa y miró fijamente a su hija. «Entonces, mañana, en Santa Rosa, a las 2 de la tarde». «Sí, y habrá invitados». Escuché cómo hablaban, unos 30, y su madre, Lourdes, también estará allí. Osvaldo sonrió, pero no había nada alegre en esa sonrisa. Lourdes, esa vieja bruja que ha defendido a su hijito toda la vida, la que te culpaba de todo. Por supuesto que estará allí, disfrutando de su nueva nuera. Se sirvió más ron, bebió lentamente, pensando en algo. Luego miró el reloj. Era casi mediodía, y se acercó al teléfono de la pared. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Esther. «Lo que debía haber hecho hace tiempo», respondió Osvaldo y empezó a marcar el número. Llamó a 3 viejos amigos, Eugenio, Tadeo e Ignacio. Habló con cada uno de ellos brevemente, en tono imperativo. «Vengan ahora mismo, es urgente, se lo explicaré allí». Los 3 aceptaron sin hacer preguntas. Tal era la amistad entre los viejos cazadores, que llevaban muchos años yendo juntos al bosque y se conocían mejor que a sus propias esposas. Esther se sentó a la mesa y miró a su padre. No entendía qué tenía en mente, pero intuía que sería algo serio. Osvaldo no era un hombre de medias tintas. Si se comprometía con algo, lo llevaba hasta el final. Los amigos comenzaron a llegar aproximadamente media hora después. El primero en llegar fue Eugenio Montoya, un hombre bajito y fornido de unos 60 años, con un rostro redondo y bondadoso y la cabeza calva. Había trabajado toda su vida como mecánico en una estación de servicio local y se había jubilado 3 años antes. Después llegó Tadeo Rivera, alto y delgado como un palo,
con una nariz larga y cabello canoso. Antiguo profesor de matemáticas, ahora se dedicaba a pequeños arreglos domésticos. Y el último en llegar fue Ignacio Bermúdez, el más joven del grupo, de unos 55 años, con mandíbula cuadrada y una vieja cicatriz en la mejilla izquierda. Recuerdo de un accidente de casa ocurrido muchos años atrás. Ignacio había trabajado toda su vida en correos. Los tres eran gente sencilla, que habían tenido vidas difíciles, pero que conservaban una sólida amistad y un sentido del honor. Entraron en la casa de Osvaldo, saludaron a Esther, todos la recordaban de su infancia, y se sentaron a la mesa, esperando explicaciones. Osvaldo sirvió ron a todos y, sin rodeos, expuso la situación. Habló de Rubén, de lo que le había hecho a Esther, del dinero robado, de la boda de mañana en Santa Rosa. Hablaba con calma, pero cada palabra era como un martillazo. Los hombres escucharon en silencio, con el ceño fruncido, y cuando Osvaldo terminó, se hizo el silencio en la habitación. Eugenio fue el primero en romper el silencio. Entonces, mañana ese tipo se casará con otra mujer, mientras sigue casado con tu hija, y con el dinero que le robó. Exactamente, asintió Osvaldo. ¿Y qué quieres de nosotros?, preguntó Tadeo frotándose su larga nariz. Osvaldo miró a sus amigos. Mañana nos vamos a Santa Rosa, todos juntos. Iremos a esa boda y le daremos a ese ladrón una sorpresa que recordará hasta el fin de sus días. Una sorpresa, repitió Ignacio entrecerrando los ojos. ¿Qué tipo de sorpresa, Osvaldo? Cogeremos las escopetas, dijo Osvaldo con sencillez. Las escopetas de caza, los mismos con los que vamos al bosque. Irrumpiremos en el restaurante y le demostraremos a ese cabrón que no estamos para bromas. Exigiremos que devuelva el dinero a mi hija. Y si no lo devuelve, lo asustaremos tanto que lamentará el día en que decidió meterse con la familia García. Los hombres se miraron entre sí. Eugenio frunció el ceño. Osvaldo, ¿hablas en serio? Las armas no son ninguna broma. Podemos meternos en un buen lío. ¿Y qué hay que hacer con un ladrón que ha robado $5,000? Replicó Osvaldo. No vamos a matar a nadie. Solo le daremos un susto. Dispararemos al aire y exigiremos justicia. Ya sabes cómo funciona esto. La gente es valiente hasta que ve las armas. Y cuando las ven, enseguida se vuelven complacientes. Tadeo asintió lentamente. Entiendo tu enfado, Osvaldo. En tu lugar, yo tampoco me habría contenido. Pero piénsalo, si vamos allí con armas, pueden arrestarnos. Como mínimo, sería una alteración del orden público. Y si no vamos, ese cabrón se saldrá con la suya. Osvaldo dio un puñetazo en la mesa y los vasos saltaron. Mi hija ha perdido su trabajo por su culpa. Perdió todos sus ahorros. Él arruinó su vida. ¿Y ahora va a celebrar con su dinero? Ante testigos, ante invitados, ante su madre, que siempre lo ha encubierto. No, no lo permitiré. Ignacio miró a Esther, que estaba sentada en silencio, casi sin respirar. ¿Y tú qué dices, Esther? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Entiendes lo que podemos hacer? Esther levantó la vista hacia los amigos de su padre. Vio en sus rostros la duda, pero también la disposición a ayudar. Estos hombres la conocían desde pequeña. Recordaban cómo corría por el patio cuando venían a ver a su padre después de casar. Recordaban su boda con Rubén, a la que habían asistido. Y ahora la veían destrozada, engañada, robada. Quiero recuperar mi dinero, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Lo ahorré durante 12 años. Cada centavo. Era todo lo que tenía, y él lo robó para comprarse una nueva vida con otra mujer. Quiero que responda por ello. Quiero que entienda que no se puede traicionar a la gente así como así y salir impune. Osvaldo asintió con aprobación. Miró a sus amigos. Ya habéis oído a mi hija. ¿Qué me decís? ¿Estáis conmigo? Eugenio suspiró. Se rascó la nuca y luego sonrió. Está bien, al diablo contigo, Osvaldo. Estoy contigo. No puedo abandonar a un viejo amigo en un momento así. Y en general, ese tipo se merece una buena lección. Yo también estoy con vosotros, añadió Tadeo. Aunque creo que es una locura. Pero tienes razón, no se puede permitir que los ladrones se salgan con la suya. Y yo tampoco me voy a quedar al margen, asintió Ignacio, tocándose la cicatriz de la mejilla. Somos hermanos de armas, al fin y al cabo. Donde tú vayas, nosotros también.
Osvaldo rodeó la mesa y abrazó a cada uno de sus amigos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por debilidad, sino por gratitud. Gracias, hermanos. Sabía que podía contar con vosotros. Se quedaron sentados a la mesa durante otra hora, discutiendo el plan para el día siguiente. Decidieron salir al mediodía. El trayecto hasta Santa Rosa duraba unos 40 minutos y llegarían justo a tiempo para el comienzo del banquete. Osvaldo dijo que cogería su vieja camioneta, en la que cabían los 5. Todos tenían armas, las mismas escopetas de caza, de 2 cañones y de bombeo, con las que durante muchos años habían cazado ciervos y jabalíes en los bosques de los alrededores. También tenían cartuchos, balas de fogueo para intimidar y balas reales por si acaso. Pero recordad, dijo Osvaldo con seriedad, no somos asesinos, solo queremos recuperar el dinero robado y dar una lección al ladrón. Solo dispararemos al aire, para asustar. Si llegamos a disparar de verdad, significará que algo ha salido mal. Entendido, asintió Eugenio. Solo asustamos, no mutilamos. Exacto, Osvaldo sirvió otra ronda. Bebamos por el día de mañana, por la justicia. Bebieron y los amigos comenzaron a dispersarse. Todos prometieron estar listos al mediodía. Cuando se marchó el último, Osvaldo cerró la puerta y se volvió hacia Esther. Quédate a dormir en mi casa, le dijo. No quiero que estés sola antes de mañana. Esther asintió. Ella misma no quería volver a la casa vacía, donde cada cosa le recordaba a Rubén, a 12 años de error. Aquí, en la casa de su padre, era más fácil. Aquí se sentía protegida, como en su infancia. Su padre preparó la cena. Algo sencillo, huevos fritos con pan y café. Pero Esther apenas pudo comer. Un nudo en la garganta le impedía tragar. Hablaron un poco sobre su madre, sobre cómo le gustaban las flores, y siempre plantaba rosas en el jardín. Luego, Osvaldo le mostró a su hija su antigua habitación infantil, que nunca había reformado, sino que había dejado tal y como estaba. Una cama estrecha, un armario viejo, papel pintado descolorido con flores. Esther se acostó, se cubrió con la manta y se quedó mirando el techo oscuro. Fuera todo estaba en silencio. Solo se oía de vez en cuando el ladrido de un perro en la lejanía. Mañana. Mañana todo cambiará. Mañana irán a Santa Rosa, irrumpirán en la boda de Rubén con armas. Lo que pasará después, nadie lo sabe. Quizás los arrestaran. Quizás alguien saliera herido. Quizás todo acabaría bien y simplemente cogerían el dinero y se irían. Pero Esther sabía una cosa con certeza. Ya no sería una víctima silenciosa. Ya no aguantaría ni perdonaría. Mañana recuperaría lo que era suyo, o al menos lo intentaría. Y por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la fuerza. No era felicidad, no, pero sí fuerza, y la determinación de llevar esto hasta el final. Esther se despertó temprano, aunque en realidad no había dormido. Se había pasado toda la noche dando vueltas en la estrecha cama infantil, atenta a cada ruido. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre lo que iba a pasar hoy. Sábado, el día de la boda de Rubén, el día en que ella, su padre y sus amigos irían a Santa Rosa y armarían un escándalo. Se levantó, se lavó la cara con agua fría del grifo, tratando de espantar los restos de sueño. Se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y los ojos inflamados por el insomnio, pero había algo nuevo en ellos. ¿Determinación? ¿O indiferencia? Ella misma no lo entendía. Se puso una falda oscura y una blusa sencilla. No quería destacar, quería pasar desapercibida. Su padre ya estaba en la cocina. Osvaldo estaba frente a la estufa, friendo huevos. Al ver a su hija, le hizo un gesto con la cabeza. Siéntate, come, necesitas fuerzas. Esther se sentó a la mesa. No tenía ganas de comer, pero se obligó a tragar unos bocados de pan con huevo y a tomar café. Osvaldo comía en silencio, concentrado, como alguien que se prepara para algo importante. Llevaba unos vaqueros viejos y una camisa a cuadros, la ropa habitual con la que iba a cazar. Después del desayuno, salió al patio, y Esther oyó que hacía algo en el cobertizo. Se acercó a la ventana y vio a su padre sacando su escopeta de caza, una vieja escopeta de 2 cañones que había conservado durante muchos años. La limpiaba con un trapo y comprobaba el mecanismo. Luego sacaba una caja de cartuchos, seleccionaba varios y se los guardaba en el bolsillo. Esther lo observaba
y sentía cómo se le helaba el corazón. Realmente iban a hacerlo. Irrumpir en la boda con armas. Era una locura. Pero no veía otra salida. Hacia las 11 de la mañana empezaron a llegar los amigos de su padre. El primero en llegar fue Eugenio en su viejo sedán. Después llegó Tadeo en bicicleta, ya que no tenía coche, pero vivía cerca. Y el último en llegar fue Ignacio en moto, entrando ruidosamente en el patio. Los tres vestían ropa sencilla, y cada uno llevaba un rifle de caza envuelto en una manta vieja o una lona. Los hombres se saludaron y entraron en la casa. Osvaldo sirvió a todos un trago de ron. Por el éxito de la empresa, dijo levantando el vaso. Por la justicia, añadió Eugenio. Bebieron en silencio. Esther se quedó a un lado y observó a esos 4 hombres mayores que se disponían a defender su honor como sabían. A su manera, con sencillez, con armas en las manos. Era arcaico, salvaje, incorrecto, pero era lo único que le quedaba. Justo al mediodía se subieron a la vieja camioneta de Osvaldo, su padre al volante, junto a él Eugenio. En el asiento trasero se apretujaron Tadeo, Ignacio y Esther entre ellos. Las armas las pusieron en la caja, cubiertas con una lona. Osvaldo arrancó el motor y el coche se puso en marcha. Viajaron en silencio. Por las ventanillas pasaban las calles conocidas de su pueblo. Luego comenzó la autopista. El camino a Santa Rosa estaba desierto. Era sábado y la mayoría de la gente se quedaba en casa o se ocupaba de sus asuntos. Esther miraba por la ventana y no pensaba en nada. Tenía la cabeza vacía, como si se le hubieran acabado los pensamientos. Solo quedaba la acción. A los 40 minutos apareció Santa Rosa. La ciudad era un poco más grande que la suya, con casas de 2 pisos y calles más animadas. Osvaldo giró hacia el centro, siguiendo las indicaciones de Esther. Ella recordaba el camino. Hacía unos días había venido aquí, había seguido a Rubén y había visto ese restaurante. El restaurante El Parador. Ahí está, dijo señalando un gran edificio con columnas de mármol en la entrada. Osvaldo frenó, pasó por delante del restaurante y evaluó la situación. Junto a la entrada había varios coches, evidentemente caros. Los invitados ya habían llegado. A través de los grandes ventanales de la primera planta, se podía ver a la gente dentro, las mesas decoradas con flores, el movimiento de los camareros. La fiesta estaba en pleno apogeo. Así que ya ha empezado, murmuró Eugenio. Mejor así, dijo Osvaldo. Todo está en su sitio. Nadie se escapará. Aparcó la camioneta en un callejón detrás del restaurante para que no llamara la atención. Los hombres salieron, sacaron las armas de la caja y comprobaron que estuvieran cargadas. Esther también salió y se apoyó en el coche. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse firme. «Te quedarás aquí», dijo Osvaldo mirando a su hija. «Nos esperarás». «No», replicó Esther. «Voy con vosotros». «Esther, tengo que estar allí». Su voz se volvió más firme. «Es mi historia, mi dinero, mi marido. Tengo que verlo con mis propios ojos». Osvaldo la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. «De acuerdo, pero no te alejes de nosotros. Y si empiezan a disparar, tírate al suelo». «Entendido», asintió Esther. Se dirigieron al restaurante. 4 hombres con armas en ristre y una mujer detrás de ellos. Una imagen surrealista, como sacada de una vieja película del oeste. Llegaron a la entrada principal y Osvaldo abrió la puerta sin llamar. Dentro les recibió el bullicio de la fiesta. El restaurante era grande, con techos altos y lámparas de cristal. Las largas mesas estaban repletas de comida y bebida. Una treintena de invitados estaban sentados, comiendo, riendo y conversando. En el centro, en una mesa separada en una tarima, estaban sentados Rubén y la mujer, Jocelyn. Rubén llevaba un traje nuevo y parecía satisfecho. Jocelyn, con un vestido blanco barato y flores en el pelo, sonreía. Junto a ellos estaba sentada Lourdes, la suegra de Esther, con un vestido negro y el rostro satisfecho. Cuando Osvaldo y sus hombres entraron con las armas, las conversaciones no se acallaron de inmediato. Al principio, alguien los vio, se dio la vuelta y se quedó paralizado. Luego, otro más, y otro más. A los pocos segundos, toda la sala miraba a los 4 hombres armados. Se hizo un silencio sepulcral. Rubén levantó la vista, los vio y se quedó pálido como la cera. Reconoció a su suegro.
Reconoció a Esther, que estaba detrás de él. Jocelyn no entendía lo que estaba pasando y miraba a los recién llegados con perplejidad. Lourdes tampoco lo entendió de inmediato, pero luego su rostro se contrajo de horror. Osvaldo dio un paso al centro del salón, levantó el arma y disparó al techo. El estruendo fue ensordecedor. El yeso cayó a raudales. Las mujeres gritaron. Los hombres se levantaron de sus asientos. Cundió el pánico. Los invitados corrieron hacia las salidas, algunos hacia la puerta principal, otros hacia la secundaria y otros simplemente se escondieron debajo de las mesas. Los camareros tropezaban, dejando caer las bandejas. Algunos volcaron las sillas en su intento por escapar. «¡Siéntense!», gritó Osvaldo, y su voz se impuso por encima de los gritos. Todos a sus sitios. Eugenio, Tadeo e Ignacio levantaron sus armas, apuntando en diferentes direcciones, sin apuntar a nadie en concreto, pero dejando claro que se había acabado la diversión. Los comensales se quedaron quietos. Algunos seguían sollozando en silencio, pero dejaron de correr. Jocelyn estaba sentada a la mesa, con la cara cubierta por las manos. Lourdes se agarraba el corazón, respirando con dificultad, y Rubén simplemente se sentaba y miraba a Osvaldo con los ojos muy abiertos por el horror. «Ha llegado el momento de responder por todo», dijo Osvaldo, caminando lentamente hacia la mesa de los recién casados. «Ha llegado el momento, Rubén Naranjo, por lo que le has hecho a mi hija». «Yo, yo no», comenzó Rubén, pero su voz temblaba tanto que no podía articular palabra. «Cállate», lo interrumpió Osvaldo. «Durante 12 años la has maltratado, golpeado y humillado. Durante 12 años ella ha soportado tu maldad. Y luego le has robado $5,000. El dinero que había ahorrado toda su vida. Lo robaste para casarte con esta», señaló a Jocelyn, «con esta mujer, mientras sigues casado con mi hija». Jocelyn dio un grito ahogado y se volvió hacia Rubén. «¿Rubén? ¿De qué está hablando? Dijiste que estabas divorciado». «Yo pronto me divorciaré», murmuró Rubén sin mirarla. «Pronto», repitió Osvaldo con una sonrisa burlona. «Ni siquiera tenía intención de divorciarse, tonta. Simplemente decidió vivir con 2 familias, o dejar una y empezar una nueva, con dinero robado». Jocelyn comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Lourdes intentó levantarse, pero Tadeo apuntó con el arma en su dirección y ella volvió a sentarse en la silla. «Osvaldo, por favor», comenzó a decir con voz entrecortada. «No lo hagas, lo discutiremos todo. Devolveremos el dinero, pero no dispares». «¿Lo devolveréis?», Osvaldo sonrió. «Claro que lo devolveréis, pero primero quiero que tu hijo comprenda lo que significa robar a mi hija». Apuntó con el arma a Rubén. Este intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Volvió a caer en la silla, temblando de miedo. «¡Papá, no!», gritó Esther, adelantándose. Pero Osvaldo no la escuchó. Miró a Rubén con una furia gélida en los ojos. «¿Creías que podías hacer lo que quisieras sin castigo? ¿Pensabas que mi hija no le importaba a nadie? ¿Que nadie la defendería?». Bajó el arma un poco más, apuntando a las piernas de Rubén, y apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno. Rubén gritó y cayó de la silla, agarrándose la pierna. La sangre comenzó a manchar sus pantalones. Jocelyn chilló y saltó hacia un lado. Lourdes también gritó y corrió hacia su hijo, pero Ignacio le bloqueó el paso. «¡Alto!», ordenó. Rubén se retorcía en el suelo, agarrándose la pierna herida, con gemidos escapándose de su garganta. Esther se quedó de pie mirando, y por dentro no sentía nada, ni compasión, ni satisfacción, solo vacío. Osvaldo se acercó, se colocó sobre Rubén y le apuntó con el arma a la cara. «Escúchame bien, cabrón. Si vuelves a acercarte, ¿me oyes? A la casa de mi hija te mataré. ¿Entendido?». Rubén asintió con la cabeza, sollozando y temblando. «Entendido», dijo con voz ronca. «Y otra cosa», continuó Osvaldo. «Tú y tu madre», se volvió hacia Lourdes, «devolveréis los $5,000 que habéis robado, hasta el último centavo. Tenéis una semana. Si dentro de una semana mi hija no tiene el dinero, volveré. Y la próxima vez no apuntaré a la pierna». «¡Lo devolveremos!», gritó Lourdes llorando. «Lo juro, lo devolveremos. Pero no lo mates».
Lo devolveremos, confirmó Rubén, apretando la herida. Lo devolveremos todo, lo prometo. Esther finalmente se movió. Se acercó a la mesa y miró a Lourdes. Su suegra, que durante 12 años la había culpado de todo, había defendido a su hijo, había justificado su alcoholismo y su agresividad, que había dicho que Esther era una mala esposa, que ella era la culpable de que Rubén se hubiera convertido en lo que era. Tú, dijo Esther en voz baja, pero cada palabra era como una bofetada. Eres una vieja repugnante. Toda tu vida lo has defendido. Has encubierto sus travesuras. Decías que yo era la culpable de todo, y tú misma criaste a un canalla, un ladrón, un alcohólico. Eres tan culpable como él, y pagarás por ello junto con él. Lourdes solo lloraba, incapaz de responder. Jocelyn estaba sentada en un rincón, pegada a la pared, y observaba todo lo que sucedía con horror. Esther se volvió hacia ella. Ni siquiera te envidio, dijo. Querías casarte con él. ¿Ahora ves cómo es en realidad? Un ladrón y un cobarde. Alégrate de haberlo descubierto ahora y no dentro de 12 años. Jocelyn no respondió. Solo sollozó y se dio la vuelta. Osvaldo hizo un gesto a sus amigos y estos comenzaron a retroceder hacia la salida. Las armas seguían apuntando a los invitados para que nadie intentara atacar. Esther lo siguió, mirando a Rubén, que yacía en el suelo en un charco de sangre, a Lourdes, que lloraba, y a Jocelyn, que estaba asustada. Toda esa escena parecía irreal, como un sueño. Salieron del restaurante y se dirigieron rápidamente a la camioneta. Se subieron al coche y Osvaldo arrancó el motor. En pocos segundos ya se alejaban de Santa Rosa. Nadie los perseguía. Los clientes estaban demasiado asustados y Rubén ni siquiera podía levantarse. Viajaban en silencio. Eugenio miraba por la ventana. Tadeo e Ignacio estaban tensos, agarrando sus armas. Esther también guardaba silencio. Miró los campos que pasaban, los árboles, el cielo. Todo le parecía distante, como si no le estuviera pasando a ella. Lo hemos conseguido, dijo finalmente Eugenio. Joder, lo hemos conseguido de verdad. Claro que sí, sonrió Ignacio, pero no había alegría en su voz. Ahora solo falta que la policía no nos atrape. No lo hará, dijo Osvaldo con seguridad. Rubén no irá a la policía. Tendría que explicar de dónde sacó el dinero para el restaurante. Y eso significaría confesar el robo. Se callará y devolverá el dinero, no lo dudéis. Es demasiado cobarde para arriesgarse. ¿Y si no lo devuelve?, preguntó Tadeo. Lo devolverá. Osvaldo miró a Esther por el espejo retrovisor. ¿Verdad, hija? Esther asintió. Sí, lo devolverá. Rubén estaba realmente asustado. Ella lo vio en sus ojos cuando su padre se le echó encima con la escopeta. Devolverá el dinero solo para seguir con vida. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Llegaron a su pueblo al atardecer. Osvaldo dejó a sus amigos en sus casas. Les dio la mano a cada uno y les dio las gracias. Luego llevó a Esther a su casa. Se detuvo en la entrada y apagó el motor. ¿Estás bien?, preguntó él. Esther miró la casa que durante tantos años había sido su prisión. La casa en la que había soportado a Rubén le había esperado por las noches. Había recogido sus botellas y había escuchado sus gritos de borracho. No lo sé, respondió con sinceridad, pero ya no siento miedo. ¿Significa eso algo? Osvaldo asintió. Sí, el miedo es lo peor que puede haber. Sin miedo, podrás empezar una nueva vida. Esther salió del coche. Su padre también salió y la abrazó. Se quedó allí de pie durante un buen rato, sin soltarla, y Esther sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Las primeras lágrimas en muchos días. Gracias, papá, susurró. No hay de qué. Soy tu padre. Siempre te protegeré. La soltó, volvió al coche y se marchó. Esther se quedó sola delante de su casa. Entró. Todo estaba tal y como lo había dejado. Habitaciones vacías, silencio, olor a humedad. Entró en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Y de repente se dio cuenta de que no sentía nada. Ni alivio, ni alegría, ni satisfacción. Solo vacío. Un vacío enorme y absorbente donde antes había dolor, miedo y esperanza. Rubén había recibido su merecido. Estaba herido, asustado, humillado. La boda se había cancelado. El dinero volvería.
La justicia había triunfado. Pero, ¿y ahora qué? Esther miró sus manos, apoyadas sobre las rodillas, y no supo qué responder. No tenía trabajo. Tampoco tenía marido. Él no se atrevería a volver. Tendría dinero, pero ¿qué haría con él? ¿A dónde iría? ¿Quién sería? Se tumbó en la cama, sin quitarse la ropa, y se quedó mirando al techo. Afuera estaba oscureciendo. Llegaba la noche. La primera noche de una nueva vida. Una vida sin Rubén, sin miedo, sin esperanza. Simplemente vida, vacía, como esta casa. Y Esther no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía una cosa. Era libre. Y esa libertad la asustaba más que todo lo que había tenido antes.